Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean a Femcast, un podcast de Femme Fatale en el cual nos reunimos tentativamente cada semana para hablar sobre un libro escrito por una autora, sobre algún tema de interés general o quizás no sean temas de interés, pero es un tema de interés para nosotras. Y Entonces, eso es todo lo que está importa. bien. Exactamente. Entonces, bueno, buenas noches, estimado público, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estimada co-conductora, ¿cómo estás? Oli, estoy bien, bien, cansada porque vengo de entrenar, pero bien, Oh my estable, God. porque es bastante decir a otros días, entonces, bien, todo bien. Excelente. Como notarán, me acabo de echar un bostezo porque no dormí mucho. No, ¿tú El cómo con estás, además de con sueño? Pues el contexto es interesante porque en mi oficina platicamos durante la hora de la comida de experiencias paranormales y de cómo despertarse a las 3 de la mañana era una experiencia paranormal. Y adivina qué me pasó. Oh, no. Sí, me desperté y dije, ay, seguro ya son las 6, ya me tengo que levantar para ir a trabajar. Y veo el reloj y eran las 3:30 y yo de, La hora del no, diablo. la hora del demonio y me pasó a mí. No. Entonces, bueno, esperemos no ser víctima de ninguna posesión paranormal demoníaca. No es como que ya haya Esperemos. pasado en el episodio, en algún episodio Efectivamente, anteriormente. no es como que ya había ocurrido previamente. Entonces, y en un momento raro de mi vida. Entonces, bueno, sin más que decir, hoy te tengo la buena noticia de que tenemos, si escuchan mucho clic es porque estoy revisando que todos mis aparatos estén funcionando de forma correcta, ¿ok? Ok. Espero estés feliz porque hoy tenemos una reseña de un libro. ¡Yay! Yo siempre estoy feliz que Así hablo es. contigo, Leslie. Ah, yo no, no te creas, yo sí. Yo también. Pues bueno, hace rato que no me tocaba hacer reseña, creo, Creo que es. y, Bueno, y, el y último por fue el de la cabeza de de mi padre, Barbie. ¿no? Sí. O sea, en Ay, cuestión no, de reseñas. entonces. Sí, fue en julio entonces. No, Ujú. hombre, ya me había aventado un buen rato. Ya tocaba. Ya tocaba. Entonces, bueno, este libro lo leí hace un ratillo, como no me acuerdo, no tengo memoria de hace cuánto, o sea, pero en este periodo de meses, ¿ok? Ujú. Y la verdad es que es un muy buen libro y me emociona mucho poder hacer esta reseña el día de hoy, porque no sé si recuerdas, Laura, que en nuestro episodio de diciembre, nuestro episodio especial donde hacíamos una pregunta de qué libros queríamos leer este año. Yo mencioné este libro, dije, yo quiero leer algo de la que ganó el premio Nobel en ese año, Oh my Annie Ernaux. God. Noise. Y especialmente un libro que se llama El Acontecimiento, ¿ok? Ujú. Entonces, bueno, si quieres empezamos hablando un poquito de la autora. Ujú. ¿Quién es Annie Ernaux? Cuando anunciaron el premio Nobel yo no tenía idea. Lo siento, ¿ok? Perdón por no Eh, ser tan culta. Perdón. Así es. Bueno, entonces esta señora nace en 1940 en La France, ¿ok? Y en el 2022 ganó el Premio Nobel de Literatura. Su obra es principalmente autobiográfica. Ella misma dice, yo escribo para vengar a mi raza. Y después dice Uh, vengar a mi sexo, porque ella es una mujer que tiene una familia de ascendencia obrera. ok. Y el tema de las clases sociales o de las clases económicas tiene muchísima presencia en sus libros. Y bueno, ella también dice, yo escribo para vengar a mi sexo porque justamente habla de la importancia de que se cuenten historias de mujeres, Ujú. ¿no? Y de cómo estas historias están ausentes en la mayoría de los libros escritos por hombres e incluso en algunos libros escritos por mujeres, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ella tiene como que este enfoque de que exista representatividad, representación de personas, mujeres, obreras específicamente, ¿ok? Ujú. Entonces, bueno, ella por mucho tiempo dejó de leer porque en realidad estudió otra cosa, o sea, no es como que estudiara literatura, o eso lo escribí mal. Ah, no, olvídalo. Sí, lo escribí mal. Bueno, ella por mucho tiempo dejó de leer y por mucho tiempo no escribió y se empezó como a dedicar más a su vida profesional.
¿no? Pero siempre sintió como la necesidad o tenía este sentimiento como de sentirse obligada de retratar su vida. ¿Por Ok. qué? Porque ella decía, mi vida es una historia que solamente me pasó a mí y que por lo tanto solamente yo puedo escribir. ¿Ok? Yes. Entonces, a lo largo de su vida como que llevaba diarios y en ellos tomaba como que pequeñas notas sobre cómo se sentía y sobre cómo algunas cosas en su vida ocurrían. Y esto lo hacía con la intención de entenderse de forma interna y externa. Ujú. Especialmente le ayudó a entender más bien la influencia que su género femenino, ¿no? Tuvo en su vida y también cómo el factor de ser una mujer de ascendencia, bueno, es que ascendencia suena chistoso, pero de una familia de clase obrera, también influyó muchísimo en su vida, ¿no? Es decir, entonces ella analiza a través de releer sus propias experiencias hasta cierto punto cuáles son los factores interseccionales que definieron su existencia, ¿ok? Ok. Y bueno, Annie enfatiza, como mencioné antes, la importancia de retratar la experiencia femenina y la experiencia femenina obrera en la literatura, dado la ausencia de la misma. Y esto no sé si te recuerde a otra autora que ya habíamos reseñado previamente, que se llama Vivian Gornick, ¿no? Ujú. Que Vivian Gornick tenía como que una filosofía muy parecida de la importancia de contar historias de mujeres, la importancia de contar su propia historia, ¿no? O sea, al final es un lado invisibilizado de la historia, el lado de las mujeres, y pues existe esta necesidad de muchas escritoras de justamente meter, ¿no? En este discurso canónico de hombres blancos heterosexuales, historias que Polvosos. sean un poquito diferentes, ¿ok? Ujú. Exacto, polvosos, ¿ok? Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción, pues sabemos que el libro se va a tratar sobre la vida de Annie, ¿verdad? Spoiler. Así es. Y este libro en particular, el acontecimiento, cuenta una historia súper traumática, un acontecimiento súper traumático. Y esto nos hace que giremos, regresemos en el tiempo a 1963, ¿ok? En una región en Francia que se llama Rouen, ¿ok? Ujú. Y bueno, aquí Annie está estudiando la universidad cuando se da cuenta de que está embarazada. Así es. ¿No? Ella está Ok. estudiando, mira, así lo puse más adelante, ella está estudiando filología, ¿ok? En la Ok. universidad. I know. Ella tiene 23 años y tiene completa certeza de que no quiere ser madre. Es lo único que esta mujer sabe por completo a esta edad, ¿no? Ujú. Aún a los 23 no tiene idea de muchas cosas, pero creo que estamos de acuerdo que sabemos si quiere ser madre o no, ¿verdad? Claro, ok. Entonces, bueno, ella está decidida que ella no quiere y no puede ser mamá. Pero se encuentra literalmente sola en todo este asunto porque no puede comentarlo con su familia, su pareja es un hombre completamente inútil en toda la historia, que no No. hace nada, no hace nada, reacciona como uno esperaría que reaccionara tu novio en la universidad cuando le dices que estás embarazada y que no lo quieres tener, así de sencillo, Ay, ¿no? no. Y adicionalmente tiene el pequeñísimo detalle de que abortar es ilegal, ¿ok? Ujú. Entonces, Detalles. bueno, en ese momento en Francia era ilegal abortar y las personas que abortaban eran castigados o castigadas con prisión y multa, Oh, ¿ok? shit. Era prisión y multa hacia el autor de cualquier práctica abortiva y esto aplicaba tanto para la mujer que tomó la decisión de abortar o accedió a abortar Ujú. o el médico, la médica, el personal de salud, la persona que haya realizado el aborto, la partera, la abortera, ¿no? Que haya, o sea, que haya accedido a realizar este aborto. Esas personas eran las que se podían quedar sin licencia, Oh, shit. incluso, ¿no? Entonces, si tú eras un doctor progre y decías, no, pues sí me ando rifando pues por este aborto y te cachaban, órale, ya no puedes ser doctor, u órale, tienes una multota y además te voy a meter X cantidad de años a la cárcel, ¿ok? Mucho que perder. Y también en ese entonces se castigaba la propaganda anticonceptiva, es decir, What? o tenías hijos o tenías hijos, ¿ok? Ah, los sesentas. Como que estabas sugiriendo usar un condón? ¿Cómo Ujú. lo puedes La sugerir siquiera que no audacia. ves exactamente, que no ves que tienes que estar embarazada? Los buenos viejos tiempos. Yes, exacto. Entonces, bueno,
Evidentemente, mi celular está sonando, pero por favor ignórenlo. Evidentemente, pues esto no, el hecho de que fuera el aborto ilegal, no era un impedimento para que las mujeres que querían abortar, pues Claro. abortaran, ¿ok? Ajá. Pero la pregunta es cómo abortaban las mujeres antes de la legalización y, cosa muy importante que yo no me había dado cuenta, antes de la ausencia del internet, o sea, durante la ausencia del internet. Porque Ujú. bueno, poniéndome, o sea, mientras leía el libro, yo entré en un shock de millennial, generación Z, ¿no? Que estoy segura que ofendería a muchísimos de mis jefes. No se crean. Porque yo decía, pero ¿por qué no esta mujer busca en internet? Y yo me di cuenta, amiga, Ah, todavía no había internet. upsis. ¿No? Entonces es muy interesante cómo el internet pues también de alguna forma es una herramienta para enterarse de cosas que no, quizás no te tenías que enterar en esa época, ¿no? Entonces, bueno, esto pues no es un spoiler porque pues ya de esto se trata el libro, de Ujú. que ella cuenta la historia de cómo abortó. Se realizó un aborto, evidentemente iba a ser clandestino en Ujú. París, ¿ok? Ok. Y bueno, pues claramente va a abortar porque es la historia del libro, pero lo que nos cuenta es todo el proceso y todo lo que batalló para pues poder llegar a Damn. ese momento, ¿ok? Holy shit. Entonces, ¿qué es lo más impresionante para mí de este libro? Que esta es una historia muy cruda, sin censura, ahora sí que no censure, ¿no? Ujú. Y es una historia muy cruel y al mismo tiempo es muy real de su aborto clandestino, ¿no? Porque al final esta mujer literal, todas tenemos pensamientos que realmente no compartimos con nadie porque somos demasiado íntimos, pero esta señora dice, voy a compartir Aquí. eso que es súper íntimo en un Aquí libro y lo voy a mero. publicar, exactamente, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es como que súper impactante, pero no lo hace con una intención de generarte morbo, realmente te enfrenta con la realidad, ¿no? No te la endulza, no te la disimula, te dice, ¿quieres saber qué es un aborto clandestino? Es esto, Ujú. ¿no? Entonces, incluso yo, que yo me considero una persona pro aborto, hubo momentos donde sí me quedé como, ay, ¿no? Holy O sea, sí damn. me escandalizó, me sentí señora cristiana panista. ¿Con qué esto sienten? Exactamente, entonces sí fue un momento, fue un libro fuerte, puede llegar a ser muy explícito y puede llegar a ser muy crudo, entonces si son muy sensibles a esos temas, pues Trigger quizás este warning. no sea el libro, ajá, para ustedes. O sea, y te digo, incluso yo que soy 100% pro aborto, pues como que de repente yo sí entraba en algunos pensamientos conflictivos, ¿no? Ujú. Como que algunas acciones que realizaba la Ani, yo se decía, Ani, pero oye, ¿cómo Cuestionable. puedes haber hecho esto? Exacto, ¿no? Y por eso te digo, ella realmente se vulnera, o sea, se desnuda, entre comillas, ante ti, te muestra todo lo que es ella, lo bueno y lo malo también. No se realiza una autocensura, ¿no? Ujú. Entonces ella te dice, yo hice esto y pues mira, te lo presento, ¿no? ¡Tara! Entonces, así es, de alto impacto enterarte como de los secretos más secretos, irónicamente, de una persona. Y bueno, se siente como que a la autora no le importa que lo juzgues, porque su objetivo real es como que retratar de la forma más verídica lo que fue el acontecimiento, ¿no? Ujú. Intenta ella como que no meter ningún sesgo, ni ningún juicio. Es en general como que una escritura súper sencilla porque realmente te está diciendo actos, acciones, hechos, ¿no? Como que no te intenta decir ningún tema moral, ningún tema juicioso, o sea, en general como que es muy esto es y esto es, amiga, tú haz lo que quieras con esa información, ¿ok? Ujú. Entonces, bueno, ¿qué temas abarca el acontecimiento? Pues claramente la maternidad, ¿ok? Sí. Y aquí nos presenta la maternidad como una película de terror, Oh porque no. ella realmente no desea ese embarazo y logra hacernos sentir por completo su desesperación y su miedo. Ok. Entonces es muy interesante porque su vida académica, su vida profesional, sus sueños, o sea, toda su existencia como mujer más allá de la maternidad, como que se ponen en pausa durante esos meses, Ok. ¿ok? Y pues ella se tiene que enfrentar a un sistema que está comprometido a obligarla a parir, quiera o no.
tanto como por los obstáculos estructurales, como por los juicios que tiene la sociedad a su alrededor, como por todos los obstáculos que se encuentran, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones muy horribles que vive que sí te das cuenta lo indiscreto, lo directamente cruel que puede ser el sistema a través de individuos, ¿no? Para hacerte parir, ¿ok? Ajá. Holy También nos habla mucho de la sexualidad, ¿no? Porque Annie de alguna forma ve que este embarazo es como un castigo que eventualmente tenía que ocurrir como consecuencia de tener una vida sexual activa, ¿no? Ok. Entonces ella dice, bueno, pues yo anduve cogiendo por aquí y por allá, evidentemente me tenía que embarazar, ¿no? Esto es como justicia Iba a pasar. divina. Ajá. Este es el castigo divino, ¿ok? Pero también, pues nos habla de una cosa muy horrible que es como vive sexualización y objetivización de ella estando embarazada, es decir, hombres que están así como, uy, la embarazada, ¿no? Bastante asqueroso. Ok, también como mencioné, pues en general todos sus libros como que abordan el tema de la clase social / económica y este libro no es la excepción. También nos habla de la clase social y la discriminación que se vivía en Francia hacia las personas que eran de la clase obrera, ¿ok? Porque, por ejemplo, en el contexto de Annie es como la primera de una familia de obreros que puede tener acceso a una educación. Entonces ella está como que en esta transición de ser mujer obrera a ser mujer burguesa, ¿no? Entonces ella siente esta extrema presión por el embarazo porque ella dice, es que yo no puedo cagarla, ¿no? Yo realmente tengo una oportunidad histórica para que mi familia finalmente pueda tener acceso a una vida mejor. Damn, es mucha presión. Entonces es demasiada presión, pero al final ella es como la primera y aparte mujer que puede tener la oportunidad de tener acceso a la educación simplemente. Entonces, bueno, ella siente justo muchísima presión por este contexto y pues vive en una sociedad profundamente clasista. Y bueno, a pesar de que el libro no toca en absoluto el tema racial, es decir, no habla, por ejemplo, de, o sea, las personas, ¿cómo se dice? Musulmanas que habitan en Francia. Bueno, racial y religioso, ¿no? Racial, étnico / religioso, personas, por ejemplo, negras, o sea, no, esas personas realmente no aparecen en la historia. ¿Ey? ¿No? Pero bueno, contexto, pues estamos hablando de la historia de una mujer, sí obrera, sí francesa, pero blanca al final de cuentas, ¿no? Claro. Entonces es su experiencia de mujer blanca. Pero bueno, o sea, el libro te da como las herramientas para entender que si esta mujer estaba siendo tratada así por este sesgo que había por ser una mujer de esta clase social, pues bueno, uno empieza a pensar cómo le iba a las personas, ¿no? Que tenían todavía más factores en su contra, entre comillas, ¿no? Y bueno, claramente también nos habla de la misoginia, ¿ok? Porque Annie va a recibir culpa, vergüenza, shame en general por ser madre y también shame por no querer serlo, ¿ok? De ninguna manera las mujeres salen ganando en esta historia, en este contexto y en general, pues nunca. ¿Ok? No importa qué decisión tomen, pues realmente siempre va a haber un juicio y exactamente, siempre va a haber un juicio y siempre va a haber una crítica y siempre va a haber una reacción negativa, ¿no? Porque bueno, de haber sido madre, habría sido madre soltera, habría arruinado entre comillas, ¿no? Esta gran oportunidad que había tenido de tener acceso a la educación y garantizarse una vida de burguesa, o sea, bla, bla, bla. Pero si abortaba también iba a estar mal, ¿no? Entonces, es como, ¿qué hago entonces? ¿No existo? ¿Qué quieren de mí? Quizás es lo que querían, que no existiera. Y bueno, este es un libro muy cortito y no quiero decir más justamente por eso, pero ¿qué opinas de el acontecimiento? Pues por el momento suena bastante interesante, sí, desde que se anunció que fue la ganadora del año pasado, también fue como de, ok, una mujer ganó, Jay, vamos a ver de qué habla. No sabía mucho de ella tampoco, sabía que a una booktuber le gustaba,
Ujú. Entonces, como ella tenía como que un poco de contexto de que hablaba mucho de esta autobiográfica, pero literaria. O sea, Ajá, que, sí. pues, que, sí, que sea, como mencionas, muy autobiográfica, pero pues también metiéndola con relato, que se me hace Ujú. muy interesante porque creo que siempre, y creo que también lo discutimos con Barbie, que siempre decimos de, oh, pero sigue siendo una mujer blanca, ¿por qué no? Habla sobre las luchas de las mujeres racionalizadas y así, ¿no? Y es como de, Ujú, pues, sí. porque no es su No es su perspectiva, o sea, contexto. ajá, que justo está hablando de lo que ella sabe, de lo que ella conoce, y está bien, porque los hombres lo hacen también. este, Eh, y pues porque justo, o sea, no quiere darle voz a, pues sí, otras mujeres, otros tipos de interseccionalidades, porque siente que no es su contexto, y yo lo ujú. respeto bastante, y que justamente como lo mencionas, a pesar de que esté contando su historia, es igual nosotros cuando contamos una historia que nos pasó, pues siempre, al menos yo, intento pues que la narrativa me favorezca a mí, ¿no? O sea, que la historia yo sea la que queda bien Bien, parada. así debe de ser. Este, y por lo que me comentas, como que Annie busca ser súper objetiva, y creo que eso es bastante difícil hacer en general, y más si estás hablando como de De tu ti misma. persona y de lo que tú Ajá. viviste, lo que tú, etcétera. Entonces creo que tal vez eso atribuyó, no sé, yo no soy crítica del Nobel, pero siento que esa maestría en poder hacerlo y poder plasmarlo, esa vulnerabilidad sin victimizarte o sin ponerte en el papel de bueno o malo, o sea, es de mostrar que eres una persona y que tienes tus grises, etcétera, desde una vulnerabilidad tan profunda, creo que pues no cualquiera. Entonces, sí me interesa leerlo. Y también de lo que mencionabas, también habla mucho sobre el camino de la clandestinidad en los abortos. O sea, creo que también es mucho de saber que lo sigue. Sí tuvo sus trabas, sí tuvo todo eso porque pues estaba criminalizado, pero seguía estando en un país primermundista, y como mencionas, ella era blanca, que también Yes. tenía, o sea, tenía sus privilegios, como todo mundo tenemos diferentes tipos de privilegios. Entonces, el saber que leer esa experiencia de clandestinidad en su época y en Francia también va a ser muy difícil sobre hablar de la clandestinidad que se vive todavía de manera muy frustrante Ujú. en países como México. Entonces creo que es interesante el poder ver cómo esta clandestinidad puede llegar a afectar no solo como a personas vulnerables, entre comillas, de México, porque o en Latinoamérica, porque está más criminalizado, pero que en otros países que allá actualmente sí cuentan con el derecho a decidir, este, que también se tuvo todo este proceso y todas estas trabas, y que supongo que todavía existen de cierta forma todos los prejuicios y las vergüenzas, bueno, la vergüenza que te pueden llegar a hacer sentir. Entonces como que ver esa pequeña cápsula de tiempo de cómo se vivía en Francia, el tema del aborto antes de su descriminalización, creo que me parece bastante interesante. Sí, justo creo que nos reitera la lección de que prohibir el aborto no elimina el aborto, lo vuelve clandestino y lo vuelve más Es ser peligroso y lo pro vuelve más clandelización. aterrador. Ajá. Y lo vuelve algo que las mujeres se van a compartir de boca en boca en ese entonces y en este momento, pues a través de redes sociales y distintas estrategias, ¿no? Ujú, Entonces, sí fue muy interesante leer un poquito al respecto y sobre todo leer de forma tan explícita lo ujú. que es un aborto y lo que es especialmente un aborto clandestino, ¿no? Porque uno sabe, pero uno que no ha abortado, pues realmente no puedes decir que tienes una experiencia de primera mano, Ujú. ¿no? Por ejemplo, hubo cosas que me sentía muy conocedora del cuerpo femenino, me sorprendieron. Ay, no, qué miedo. Y no las voy a decir porque de verdad quiero que se sorprendan tan como yo cuando lo leí. Yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo que el cuerpo What? hace esto? Exacto. Ay, no, qué estrés. ¿No? Entonces fueron cosas muy choqueantes para mí. Y pues por eso leer algo así tan crudamente pues
o sea, no sé, te hace sentir muchas cosas, también mucha empatía por las mujeres que han tenido que sobrellevar eso solas, ¿no? Holy damn. Y demás, y pues también te habla, ¿no? Te hace un salto en el tiempo a una Francia clasista, una Francia muy cuestionable, que bueno, algo de eso le ha quedado, pobrecita, pero Escojo pues en creer fin, que ha mejorado. sí, un poco quizás, pero bueno, no mucho. Bueno, sí un poco, pero no tanto. Ahora, bueno, ya, suficiente, ¿no? Entonces, es muy interesante, tanto como novela histórica hasta cierto punto. Creo que es una mujer también muy valiente, Annie, porque pues atreverse a publicar las cosas que publicó realmente, pues a mí sí me daría miedo, ¿no? Es como exponerte por completo, decir, destruyanme si quieren, hablen de mí si Justo. quieren, no, no me importa. O sea, si incluso escribirlo de que para ti, pensando que nadie lo va Es a duro. leer, es duro el hacerlo Ajá. y sí decir, se lo voy a mandar un publicista. Sí, Holy damn. exactamente. El simple hecho de que este libro haya sido publicado me parece que es muy, o sea, que nos habla de que se han avanzado ciertos pasos y que Bien por este el libro nos, editor que aprobó el manuscrito. ajá, nos quiere contar la historia de tiempos pasados, pero de historias que realmente existieron y que nosotras no las conocemos. Y que siguen siendo Porque relevantes. exacto, pero que son historias que realmente nunca van a ser retratadas en una historia escrita por un autor en la época, ¿no? ¿Qué se le iba a andar pensando en cómo es un aborto clandestino? O sea, Ujú. ¿no? ¿Cómo iba a sentir y vivir lo que vive la mujer que está embarazada en ese momento? O sea, simplemente es inconcebible. Entonces, la verdad, muy buen libro, digo, a pesar de que es muy cortito, te digo, es muy sencillo, realmente no usa palabras muy pipiris pipiris ni nada, está muy sencillo. La verdad es que es muy interesante. Con pocas palabras te dice mucho, o sea, con una Ujú. sola frase que te diga un médico ya es como, entiendes como 7000 cosas. Entonces, ¿no? En parte por eso y también por este enfoque de retratar a las mujeres y a las mujeres obreras en Francia en los 1960. Ujú. Creo que también eso es algo que le dio el Nobel, como este enfoque de cómo tenemos que contar las historias de mujeres, porque han sido invisibilizadas, han estado ausentes en la narrativa de lo que es la historia del ser humano, ¿no? Ha sido la historia del hombre, pero nunca la historia de las personas Del otro 50% de la población. del otro 50%. Y claro, pues nos falta más representación de personas LGBT, personas afro, personas asiáticas, personas latinoamericanas, personas indígenas y demás, ¿no? Entonces, muy interesante creo yo y pues bueno, creo que encaja mucho como con nuestra filosofía de FEM, Yay. esta autora y este libro. Entonces, 1000% recomendado. Es una reseña corta, pero es una reseña muy recomendada. ¿Ok? Este Una sí les recomendación di. muy recomendada. Sí, sí me gustó bastante y ¿Quieres leer más sí. de ella? Quizás sí, pero no sé, como que quizás sí leería a otras autoras. O sea, me gustó, pero y los otros, o sea, como que esta era la historia que más me llamaba la atención de ella, porque bueno, tiene otras novelas donde, por ejemplo, habla de su vida sexual, de su vida amorosa, ¿no? Que igual debe de ser muy interesante, pero si tengo poco tiempo, como que quizás me gustaría leer otras voces, ¿no? Ujú. Y Ok. ya. O sea, como que me di una idea, me gustó, es muy buena, pero pues también quiero como conocer más autoras y justo conocer otras perspectivas, ¿no? A lo mejor otra autora me diría, está loca la Annie Ernaux, y está bien, we agree to disagree, Ujú. yay. Yay. Y así, ¿algo más que quieras comentar de este abortivo libro? Pues nada, creo que también es importante mencionar que a pesar de que el Nobel puede ser cuestionable y Yes. criticado y tiene sus dramas, este, También está dado por un montón de señores rancios. exacto, y aparte pues el tema de que no hubo entrega del Nobel, no me acuerdo en qué año, también porque Por el acoso sexual o algo así, ¿no? sí, o sea, sigue siendo Nice. un premio inventado por personas hegemónicas, pero
al final del día, pues justamente ayuda a que el ganador o ganadora en este caso se ponga en el mapa. Entonces, exacto. Pues está chido que es que se haya escogido a una mujer y que justamente es una mujer que habla sobre mujeres, para Cosas de mujeres. mujeres. Ajá, entonces no quiero decir que caer en el juego del Nobel y solo porque unos viejos polvosos dicen que porque algo es literatura, pero es bueno saber que sí hay un impacto, porque como mencionabas, ni tú ni yo sabíamos mucho de Annie, y justamente si no hubiese sido por el Nobel, pues tal vez eventualmente nos hubiésemos dado cuenta, pero no hubiese estado en nuestro mapa o en nuestro radar como tan notoriamente, de no ser por la cobertura que hay. Y creo que es justo ejemplo de por qué no solamente es necesario el leer autoras y decir, está chido y no se lo voy a recomendar a nadie, sino el comentarlo, compartirlo, como lo estamos haciendo un en este podcast caso. con tu amiga. Exacto. Pues porque justamente pues todo lo que hacemos, quieras o no, es político, entonces nuestro consumo es político, nuestro consumo le dice a el capitalismo de, la gente quiere leer esto, y eso le dice a las editoriales para que pues busquen autoras de este tipo o se le haga más tiraje a libros de este tipo. Entonces, sí, o sea, creo que es justo importante el saber reconocer que los libros que existen en el mundo y que son premiados por el Nobel, tal vez unos lo merecen, tal vez unos no, pues sí ayuda a poner cosas en el radar, y justamente el divulgarlo y platicarlo así como lo estamos haciendo, pues también ayuda, y es lo que siempre les decimos, o sea, no se queden solo con la lista de bestsellers o la lista de los ganadores al Nobel, sino busquen y encontrarán muchas cosas. Creo que también lo hemos mencionado en el podcast, que cuando empezamos a hacer el podcast era como de, bueno, y ya me acabé mis libros escritos por mujeres europeas, ahora que voy a leer. Y es cuestión nada más de rascarle poquito y van saliendo y terminas con una lista enorme de cosas por leer. Y pues que la influencia de estos grandes medios exista y se le dé voz y tono a mujeres, pues también un pequeño aplauso por el Nobel. No tan fuerte, pero pequeño aplauso por el Nobel. Sí, o sea, creo que al final es como aprender a jugar el juego, ¿no? Es decir, a pesar, o sea, jugar dentro del sistema para lograr como un poco lo que tú necesitas. Entonces, si un premio Nobel va a garantizar que más se lean historias sobre mujeres, o que se lea una mujer, aunque sea blanca y demás, ¿no? No, pues bueno, creo que es una estrategia válida, ¿no? Y también es válida estar en contra de ese sistema y hacer tu lucha desde fuera. Justo ¿no? como adquirir esos libros de medios alternativos. Ajá, o publicarlo en una editorial, no sé, disidente Y eso creo que también, o sea, el hecho de que haya ganado el Nobel desencadena un efecto dominó interesante en el que, las editoriales van a decir, bueno, le ponemos la calcomanía de Nobel a sus libros y se van a vender más, pero aparte vemos que la gente está leyendo a una autora sobre estos temas, entonces, si vemos que nuestras ganancias capitalistas están funcionando, pues vamos a sacar vamos a abrir la puerta, ¿no? A intentar un triaje de otro tipo de autoras, de otro tipo de historias. Entonces, pues, se va haciendo esta cadenita de, nos dimos cuenta que al público le gusta, vamos a intentar algo parecido, vamos a intentar también otra autora, etcétera, etcétera. Entonces, pues, creo que sí es una celebración que Annie haya ganado el Nobel. Así es, lo es. Al final o sea, ya lo han ganado mujeres anteriormente, pero estamos de acuerdo que son una minoría. Creo que incluso hicimos un episodio al respecto, no me acuerdo. Sí, ¿no? Pero el caso, creo, pero no me acuerdo si es podcast o si solo es artículo en el blog. Lean el blog para saber si es así. Descúbranlo, investiguenlo ustedes. Escuchen todos nuestros capítulos para saber si fue así. Entonces, bueno, de alguna forma es como un techo, entre comillas, de cristal que se rompe. Claro que la experiencia individual, personal de Annie, pues es muy específica y eso influye a que pueda tener eso, ¿no? Quizás sería más difícil para una mujer
indígena que vive en el Amazonas, que señores ¿dónde está el Nobel? Suecia, en Suecia puedan leer sus escritos. Entonces, Ujú. pues al final, las circunstancias de nuestra vida realmente definen muchas cosas, cosas que no podemos controlar. Entonces, sí. Aún así, gran libro, muy importante historia. Muy brutal, no se lea si son de vómito fácil, Oh, no. y es todo, muy recomendado este libro, quizás de Perfecto. los favoritos del año, podría Wow. ser, así es, uno de los Exciting buenos. times. Ay, espera, solo tengo que bajar a mi gato porque no se puede bajar del escritorio. Ah, No sabe cómo bajar. pobrecito. Listo. ¡Au! Ya. Se escuchó su maullido. Ya pudo bajar. Ya. Sano y Ok, salvo en el piso. perfecto. Me alegra que esté bien, pero bueno, eso es todo de mi parte. No sé si tengas algo para recomendarnos o algo que agregar a este pequeña reseña. Creo que en cuestión de la reseña All Good, también me interesa bastante leerla. Y más porque dices que es un ¿Sí? libro corto. Jiji. Sí, como 200 páginas y con letra grande. Me sirve muchísimo. Y creo que también tiene como mencionabas, de otras temáticas de su libro, también como de su relación con su mamá y con su papá. Entonces, that's always fun. Yes, en este libro no lo aborda tanto, pero parece que en otros libros sí. Entonces también me interesaría a lo mejor leer algo así de ella. Y en Mm. cuestión de recomendaciones no he visto nada, pero por una buena Ni razón, yo. porque tengo o Yes. sea, la recomendación está medio ligada a eso, pero ya me han escuchado hablar de que estoy en una colectiva que se llama Nortejiendo, y hemos estado trabajando para poder terminar una pieza que va a tener su inauguración esta semana, no sé cuándo estén escuchando esto, pero el miércoles 23 en el Museo Sebastián de la ciudad de Chihuahua a las 7 se hace la gran inauguración. Están cordialmente invitadas. ¡Woo! Si pueden y si escuchan esto a tiempo. Bueno, de hecho creo que no, porque el episodio sale el jueves. Pero de igual manera están invitadas, A invitades verlo el fin de a, semana. exacto, de ir a pasear a su museo local de la ciudad de Chihuahua, que Así está en es. la calle Juárez, casi esquina con la calle Ocampo. Si son de Chihuahua, entenderán, espero. Si no están de Chihuahua, pues síganos en redes sociales. Esa es mi recomendación, Nortejiendo. Estamos en redes sociales como simplemente Nortejiendo. Y sí, si tienen la oportunidad de ir o si no les interesa y no quieren seguir gente haciendo cosas de tejido, pues les recomiendo que vayan a sus museos de su ciudad. Y no solo a los súper turísticos, sino a los más alternativos, que le abren la puerta justo a propuestas nuevas, alternativas y diferentes. Entonces, yay, esa es mi recomendación. Yay, así es, vayan a ver a mi Laurita, y disfrútenlo mucho. Yay, ¿tú qué nos recomiendas, Leslie? Yo tampoco he visto nada. No vi nada de nada. Lo único que seguí viendo es una serie, pero ya se las recomendé en el podcast pasado, entonces no he visto nada. Ok, it's fine. I'm so sorry. No hay problema, así pasa cuando sucede. Mejoraré, cambiaré. Tú ya eres la mejor, Leslie, no te preocupes. Oh my God. Qué emoción. Pero pues yo les recomiendo que vayan a ver la exposición de Nortejiendo. Thank yous. Sí, Yes. estaba muy emocionada de saber cómo nos va. Todo va a salir bien. Claro que yes. Y pues sí, no sé si quieras que diga nuestras redes sociales. Sí. Y pues podemos seguir esta linda conversación en nuestras redes. Nos pueden encontrar como fata.le o fata-le, fata.le en Instagram y con guión bajo en Twitter con doble E. También pueden seguir, ya, me confundí, perdón. Pueden ver nuestro blog donde hay algunas reseñas y artículos o show notes sobre cada los episodios. Y la página es femfatale con doble M y doble E al final, .wixsite.com/inicio. También pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify, en todas sus plataformas para escuchar podcast, como el Femcast, y de igual manera todos nuestros links están en nuestro Instagram. Y pues creo que eso es todo por hoy.
Recuerden dejar su manita arriba, comentarios, recomendarnos, poner la campanita, suscribirse, dejarnos evaluaciones, todas esas cosas lindas que nos ayudan a llegar a más personas. Y Perfecto. creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye bye.